Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, lunes 26 de octubre del 2020 a las 5 de la tarde. ¿En qué palo es noticia? Y hoy vamos a hablar con el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González Feliciano, quien ha dado o dio positivo al coronavirus, estuvo en tratamiento. Participó de ese protocolo de tratamiento que tiene el doctor Fernando Cabanillas y ya está trabajando. Pero obviamente, antes de hablar con el doctor Lorenzo González, quiero hablar de las palabras mágicas. Compartan, 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 como siempre, importante para mantener este proyecto activo y que se vaya viral cada vez que hacemos una intervención con ustedes. Que entren y se queden. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en Fundación Periodismo 21, el área de negocios de su ATH móvil en cualquier parte del mundo. Y también puede enviar cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19004, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Estamos, como siempre, hablando de lo que ha sido noticia durante el día. ¿Y en qué palo es noticia? Queremos hablar con el secretario del Departamento de Salud. Hay algunas noticias que se trajeron esta mañana, que rompieron esta mañana con relación al... Buenas tardes, secretario. Usted está en el aire con Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Saludos a ti, saludos a Puerto Rico. Gracias por la oportunidad. Secretario, vamos a empezar hablando un poco sobre cuál fue la experiencia suya con el COVID y sobre todo participó del tratamiento que está produciendo el doctor Fernando Cabanillas, ese protocolo con la esteroide, etcétera. ¿Cuál fue la experiencia suya con ese positivo y cómo lo pasó? Pues mira, el dispositivo, yo estuve, sabes que estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Nueva York haciendo las presentaciones ante la Junta para proceder a acceder $350 millones para 200 familias en el proyecto Vital. Y entonces también visité Pensilvania, pero cuando llego a Puerto Rico, que es domingo, en esa semana, el lunes era día de fiesta, inclusive el martes yo me reúno con la gobernadora de Puerto Rico para discutir, ¿verdad?, que otras situaciones que tenemos que discutir. Y el miércoles que me hacen la prueba que doy positivo. El primer día de síntomas en teoría fue martes, porque sentí un poquito de cansancio y malestar, pero me impusieron el aislamiento, estaba positivo. Afortunadamente las 19 personas que yo describí como contacto, todos han sido negativos, que esa parte es positiva. Yo tuve el síntoma más significativo fue dolor de cuerpo y disminución en apetito. Yo no tuve ningún problema respiratorio notable, tampoco perdí gusto, no perdí olfato. Era más bien un dolor generalizado, pero bien duro, y una vez más perdí apetito. En el transcurso de esa semana, el mismo miércoles, el doctor, yo mantengo una buena relación con Cabanillas, el doctor Morales, ¿verdad? Y que conste, hemos dicho que mientras nadie creía que los esteroides se utilizaban para esta condición, ya Cabanillas y Morales tenían su proyecto desde abril de este año, ¿verdad? Otros estados, otros países empezaron a ver esto los últimos 2 o 3 meses, pero esta gente estaban adelante en ese esfuerzo. Y entonces ellos me hicieron lo que se llaman indicadores de inflamatorios, que son pruebas de sangre. Ellos vieron una elevación en lo que ellos describen en sus indicadores, pero eso fue la fase inicial. Ellos me dijeron tienes que esperar 7 días, así que el martes siguiente me volvieron a hacer los indicadores y ven elevación de los indicadores inflamatorios. Y lo que es interesante es que mi oxigenación, ¿verdad?, la concentración de oxígeno que se mide a través de un aditamento que se pone en el dedo, mostraba 94, ¿verdad? Yo que no tengo ninguna condición respiratoria ni cardiovascular, ese 94 parece ser dentro del rango normal, pero es bajo. Típicamente, ¿verdad?, el CDC dice debajo de 94 es preocupante. Así que para una persona como yo, típicamente es 98, 99.
Así que cuando me hicieron los indicadores, también me mandan a hacer un CT, una tomografía computarizada de pecho o de tórax. Y entonces es donde recibo la llamada del cardiólogo diciéndome, Lorenzo, ¿tú puedes respirar bien? Yo le digo, sí, ¿por qué? Entonces él describe lo que se llama el proceso inflamatorio bilateral a ambos pulmones, que es consistente con COVID. Y entonces es donde se inicia inmediatamente el miércoles el tratamiento del doctor Cabanilla al doctor Morales, que es con esteroides intravenosos. Okay. Ya el tercer día, eso fue el miércoles, jueves, viernes, ya el viernes mi oxigenación estaba en 98-99. Entonces cumplí el protocolo, que son 5 días, incluyendo sábado y domingo. Ya ese viernes yo estaba fuera de aislamiento, terminé el viernes, que el sábado pude probarme, como dice uno, yo caminé y corrí un rato, como 1.5, 1.7 millas, y me sentía bien respiratoriamente, inclusive corrí con la mascarilla puesta en la cara, me sentía cómodo, pero lo que hemos querido, ¿verdad? Y si el doctor Morales me llama, el doctor Cabañas, si pueden comunicar esto a la población, yo digo, claro que sí, porque nosotros somos afortunados, ¿verdad? Yo estaba en el Departamento de Salud, soy médico y tengo el beneficio, ¿verdad?, de estar aquí en esta posición, y la preocupación que tienen muchos de mis colegas y amigos míos, pero no todo el mundo tiene ese acceso, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que se ha descrito es que después de que la persona pasa esos primeros 5, 6, 7 días, que se siente mejor, después ven al día 8, 9 o 10 que se empeoran, particularmente en la parte pulmonar. Y ese es este proceso inflamatorio. Y este es un medicamento que no es costoso, que está disponible en Puerto Rico, que se ha utilizado por los años de los años en Puerto Rico para otras condiciones asma, otras condiciones inflamatorias. Así que el protocolo, lo que yo creo que esto da luz es a que ellos puedan utilizar este ejemplo como un ejemplo real, que tienen la placa, ellos tienen el CT de pecho y claro que lo pueden utilizar para que lo puedan comunicar a los otros médicos y a la población en general, y el reconocimiento de la importancia de la medición de oximetría, ¿verdad? Oxígeno, claro, que es una cosa que se compra en la farmacia, no vale 5, 6, 7 dólares. Okay. Y entonces reconocer que cuando la persona está debajo de, hay que ver, ¿verdad?, discutirlo con su médico, pero una persona que no tiene ninguna condición pulmonar, que tiene un 94, es preocupante. 92, 90. Así que estamos viendo que el pulmón está oxigenando bien y eso debe ser una indicación para que la persona busque su ayuda antes de que se complique, y entonces después necesita hospitalización y potencialmente entubar, ¿verdad? Que es los ventiladores. Así que esa fue la experiencia, pero gracias a Dios pues me dieron el esteroide. Yo no usé Remdesivir, a mí no me dieron el Remdesivir, que es el antiviral, fue únicamente el esteroide. Sí, lo que se habla popularmente en términos de las vitaminas, el zinc para mejorar tu sistema inmunológico. De la misma forma, usé, ¿verdad?, cuando vimos el protocolo que utilizó el presidente Trump, a él le dieron Pepcid, que es un medicamento que se utiliza para problemas gástricos, úlceras. Pero se habla de Pepcid como un medicamento que puede disminuir la replicación del virus. Y la otra cosa que también le dieron a Trump fue melatonina, que la gente lo compra. Sí. Y melatonina tiene propiedades antiinflamatorias. Así que son cosas básicas que uno lee ¿verdad? No es folclore, sino otros médicos lo están utilizando, lo utilizó el presidente de los Estados Unidos. Así que hay ciencia detrás de esto. Claro. Obviamente las vitaminas, vitamina C, que es un antioxidante, y muchas de las otras cosas que se hacen tradicionalmente. Pero en la situación del esteroide fue bien reveladora. Y ¿verdad? El afortunado, yo, las bendiciones de Dios, las oraciones que puso la población y el grupo de médicos que siempre está pendiente a uno. Así que quiero, esa parte es importante, que la gente entienda que sí hay una forma, ¿verdad?, de tratar. Hay tratamiento. Y hay tratamiento, definitivamente. Doctor, usted habla de que en efecto, pues usted es afortunado, tiene contacto, ¿verdad? Tiene la capacidad de acceder a eso. Las diferencias son, en esencia, que los médicos tienen que creer en este tipo de tratamiento para así dárselo a sus pacientes, o hay algo relacionado con el acceso. Por ejemplo, una persona que tenga el plan vital, ¿tiene acceso a este tratamiento o todo va a depender del médico que crea en efecto ponerlo en práctica?
Pues mira, el argumento siempre ha sido, ¿verdad? Ha habido un poco de resistencia en el seguimiento del protocolo del doctor Cabanilla. Tú te lo puedes preguntar a él directamente. Sí, lo hemos hablado. Y nosotros, una de las cosas que yo he sido claro desde el primer día, primero en deferencia a las personas que han hecho tanto por el país, tan pronto yo llegué, una de las cosas que hicimos fue intentarlo para aprender lo que estaban haciendo ellos. Y inmediatamente dimos cabida a que ellos recibieran la lista de las personas infectadas. Que nos daba la potestad, ¿verdad?, el secretario de Salud en el proceso de la pandemia. Así que cuando nadie lo creía, en abril ya en Puerto Rico se estaba haciendo eso. Así que esa parte yo creo que es importante. La doctora Iris Cardona, que es nuestra subsecretaria, que es pediatra, es infectóloga, está trabajando con los otros infectólogos para que ellos puedan presentar este caso y puedan ver el beneficio de este caso, para que entiendan lo que está haciendo Cabanilla y el doctor Morales, que es infectólogo también. Claro. En términos de los costos, Solomedrol, este medicamento esteroide, como decía uno, a Chavo Prieto, esto no es caro. El esteroide es de los medicamentos más disponibles que existe, así que este medicamento lo cubre todos los planes médicos, inclusive el Proyecto Vital. Nosotros tenemos el Remdesivir, ¿verdad? Recordemos una cosa, nosotros le dimos $150 millones a los hospitales, y después se le dieron 150 millones adicionales, 300 millones de dólares para mantener el sistema activo. Así que una de las cosas que se le pidió fue que tuviesen una reserva para garantizar el medicamento Remdesivir a la población. De la misma forma, Vital hizo un arreglo dentro del marco de referencia de lo que se llama, ¿verdad?, sus estudios actuariales y la capitación para reconocer el pago del medicamento a todo individuo que esté en Vital. Así que el Remdesivir existe y tiene cubierto del plan básico de Puerto Rico. Y debe ser, nosotros nos sentamos con todas las compañías de cuidado coordinado para discutirlo, no solo la de Medicaid, sino la de Medicare. Así que la cubierta de Remdesivir también existe, y el que no lo tenga, el Departamento de Salud lo va a cubrir. Que no hay ninguna razón. Tenemos el dinero de CARES Act, hacemos lo necesario para salvar nuestra población. No debe haber ninguna persona que se objete la utilización del medicamento, ninguno de ellos. Y menos en una situación como la que estamos pasando. En términos de los hospitales del Departamento de Salud, los que quedan, ¿ustedes están utilizando, los médicos y médicas están utilizando el protocolo de esteroides del doctor Cabanilla? Sí, mira, nosotros es interesante porque el único hospital que nosotros tenemos es el URA, el UDH pediátrico, definitivamente manejan, tanto están usando los esteroides, están usando el Remdesivir, están usando el anticuerpo en sangre. En URA también, no hay duda de que el sistema lo está utilizando. Una vez más, es discreción médica, pero los médicos saben que sí, los esteroides los están utilizando. Inclusive yo tengo compañeros, personas que conozco que se han infectado, que se han mantenido en tratamiento en sus casas, y médicos han ido a visitar a pacientes para darles la inyección del esteroide, no intravenoso, pero sino intramuscular. Así que y también por boca. Hay otros que están utilizando otro protocolo que es un poco menos. Pero si uno habla con el doctor Cabanilla, ellos tienen varios esfuerzos. Puede ser intravenoso, puede ser intramuscular o puede ser por boca. Muy bien. Y entonces, doctor, hay algo también importante, y es el asunto de la vacuna. Nosotros acá hemos discutido precisamente las posibilidades que Puerto Rico se convierta en esa jurisdicción que atienda a una población hispana, en el caso nuestro, que pueda mantenerse como disponible, que pueda haber disponibilidad para probar las vacunas que están ya en la fase 3. Y hay un escepticismo, precisamente partiendo de lo que históricamente ha pasado en Puerto Rico con este tipo de protocolos científicos, entre comillas. Hay también un planteamiento, algunos dicen que prejuiciado, otros dicen que tiene base en la realidad, de lo que puede producir una vacuna. A mí me gustaría que usted explicara desde el punto de vista salubrista, usted como secretario del Departamento de Salud, ¿cuál es la posición que asume el Departamento de Salud en este momento con relación a esa posibilidad de que Puerto Rico pueda ser parte de esos protocolos y la población disponible esté pasando por esa prueba de una posible vacuna? Como lo ha explicado, por ejemplo, el doctor Rodríguez Orengo y la propia doctora Carmen Zorrilla, que está atendiendo igualmente un protocolo y
incluso la Universidad Escuela de Medicina de Ponce. ¿Qué dice el Departamento de Salud sobre esta posibilidad? Mira, para que entendamos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho muchas cosas, ¿verdad?, que no se publican. Nosotros, de las cosas que hicimos en Puerto Rico, hicieron 7 otras jurisdicciones o 7 otros estados, fue solicitar que pudiéramos dar lo que se llama Emergency Use Authorization, autorización de uso de emergencia. Uso de emergencia. Y Puerto Rico lo puede hacer sin tener que esperar por el FDA federal. Okay. A diferencia de esperar 6 meses, nosotros lo podemos hacer en 2 semanas y lo hicimos a través del Fideicomiso de Ciencia con el doctor, creo que Daniel Colón, una persona brillantísima, sí, que tuvo un reconocimiento mundial recientemente. Así que ya ese esfuerzo interesante ha dado una autorización de emergencia para una prueba que se está haciendo en Puerto Rico. De la misma forma, hemos incentivado y promovido todo lo que sea investigación. Ahora mismo nosotros tenemos varios proyectos a través de CARES Act. No nosotros, sino que lo incentivamos con la utilización del dinero que se llaman estudios de prevalencia. Tanto el grupo de la Universidad de Puerto Rico como el doctor Reyes, el Fideicomiso también tiene un estudio, Ponce tiene un estudio, inclusive a la doctora Sofía se le ha aprobado un grant, un financiamiento para pruebas, porque tienen la máquina pero no tienen el personal, así que se le está dando cerca de $600,000 para poder ejecutar las pruebas en Puerto Rico. Así que todo lo que sea investigación se está incentivando de forma racional, ¿verdad?, estructurada y organizada, pero no hay duda de que vamos a incentivarlo. En términos de vacunación, nosotros tenemos el beneficio, ¿verdad?, el honor y el privilegio de tener a la doctora Iris Cardona como subsecretaria del Departamento de Salud, ¿verdad?, que es una persona que nunca estuvo en esta posición, pero que se hizo disponible. Y Iris Cardona es pediatra, es infectóloga, pero ella ha sido la consultora de vacunación en Puerto Rico por los pasados 25 años. Y ha sido la constante, inclusive con el doctor Ángel Rivera. Lo que es importante es que ella, por cierto, los logros que se han generado para el proceso de vacunación en las escuelas, nosotros estamos a un 97% de la población, se debe al trabajo que ha hecho esa gente. Así que, sabiendo que la tenemos, ella ha estado trabajando en las últimas 8 semanas, ya llevan 8 semanas, reuniones todas las semanas con el Departamento de Salud Federal, CDC, para lo que sería el protocolo de vacunación de Puerto Rico. Ya ellos tienen, básicamente, ya la parte experimental sigue cogiendo y hubo personas que se insertaron como personas que querían ser parte del proceso. Eso es un proceso voluntario. Pero el esfuerzo que lleva aquí la doctora, como el doctor Ángel Rivera, es en favor de lo que sería la estructura y la organización, la logística para la vacunación cuando llegue a Puerto Rico. Y eso se está estudiando. Ellos han hecho, sabemos que va a ser las entidades de primera respuesta y van a ser los envejecientes. Así que ellos han hecho la demográfica, ellos saben dónde están nuestros envejecientes, cuántos envejecientes existen en cada uno de los 78 municipios, dónde están localizados los centros médicos, las primeras respuestas, para hacer un esfuerzo contundente y masivo en Puerto Rico. Que conste, ese esfuerzo masivo tiene que ser con las precauciones necesarias de distanciamiento, mascarillas. Pero ellos están trabajando en eso, inclusive una de las cosas que se ha discutido cuando yo fui a Nueva York con la gente del CDC, el hecho de que una de las vacunas, ya en Estados Unidos se están produciendo, más de una compañía está produciendo. Sí. Una de las vacunas necesita lo que se llama una refrigeración, una temperatura bien baja, y había un cuestionamiento de que transferirla o transportarla a Puerto Rico podía dañar el material si no había afectarla. Así que inclusive esa discusión se ha llevado a cabo, en qué medida esa viene a Puerto Rico o optamos por otras que tengan mucho más estabilidad con la temperatura de Puerto Rico, para garantizar que cuando se lo da a la persona tenga el impacto de producir los anticuerpos y la protección. Así que ese trabajo va bien adelantado, que conste, la Guardia Nacional está también envuelta en ese esfuerzo. Está el grupo Voces, ¿verdad?, con la señora Liris Rodríguez, que ha sido también un ente, ¿verdad?, en vacunación. Se ha discutido también con las farmacias de Puerto Rico, conociendo que hay una disposición para permitir que las farmacias puedan vacunar en Puerto Rico, aunque también se había hecho. Acuérdate que yo estuve aquí para la pandemia H1N1, que se le dio cabida a que las farmacias vacunaran en aquel momento. Pues ahora también hay una disposición del gobierno federal para incentivar, para que las farmacias se inserten en vacunación. Se ha discutido la logística, se ha discutido, ¿verdad?, la edad, a pesar de que dice el gobierno federal que personas de 3 años adelante, en Puerto Rico ha habido una
preocupación que han expresado los pediatras, particularmente vacunación de niños pequeños dentro del marco de referencia de una farmacia, en qué medida hace más razón que sea su pediatra. Así que toda esa discusión se lleva, llevamos ya 2 meses sin parar, y Puerto Rico va a estar listo para cuando llegue la distribución de la vacuna. Entonces nos insertamos también en la discusión de hubo un momento donde los estados y los territorios generaron sus preocupaciones. Nosotros no hicimos ningún comentario a la propuesta que se presentaba al gobierno federal porque era beneficiosa para nosotros. Así que estamos insertados en la discusión de vacunas desde el primer segundo. Ya llevamos más de 2 meses. Tan pronto esté disponible, que esté aquí, empezamos vacunación masiva en Puerto Rico. El detalle es, doctor González, que por lo menos a nosotros cuando empezamos a discutir ese tema con relación a esa propuesta de tanto de Ponce como Ciencias Médicas y el Fideicomiso de Ciencia y Salud Pública, de que hayan personas voluntarias para someterse a esos protocolos en el caso de lo que sería probar la vacuna que ya está en una tercera fase, que hay por lo menos 3 iniciativas, como usted bien dice, en Estados Unidos y una en Inglaterra. La preocupación de mucha gente de no exponerse, y le voy a utilizar la frase que siempre traen, porque sería un esfuerzo de conejillo de India. Yo le pregunto si el Departamento de Salud tiene una respuesta para esa gente que piensa que eso es lo que ocurriría si colocan a Puerto Rico en esa fase de probar las vacunas. Mi respuesta inmediata, yo me sometería. Si llegara aquí a probarse, yo sería la primera persona que me sometería al proceso de vacunación. Recordemos, ¿verdad? Siempre hay riesgo en todas estas situaciones, siempre hay esta resistencia al proceso de vacunación. Nos pasó en H1N1, nos pasa anualmente con influenza. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen en Puerto Rico y a través de todo el mundo, los Estados Unidos, para la vacuna de la influenza, inclusive dentro de los centros médicos, siempre hay que incentivar y hay que hacer la campaña anual para garantizar, y nunca se llega al 97% que llegamos en las escuelas. Sí. Así que siempre hay la resistencia, siempre la va a haber. Por ejemplo, ¿verdad? Utilizando mi vida como ejemplo, definitivamente yo sería disponible inmediatamente para el proceso de vacunación. Sí, siempre en todas estas cosas que son noveles, pueden haber sus riesgos. Pero cuando esto se hace, se están siguiendo los mismos protocolos, la misma rigurosidad, a pesar de que estamos en una situación donde está muriendo una gran cantidad de personas, y que hay un esfuerzo mucho más rápido. Pero inclusive el doctor Fauci, ¿verdad? Que hablaba con cierto escepticismo de que la vacuna iba a estar disponible para este año, inclusive habló de febrero, marzo. Ya está hablando de que pues, potencialmente los Estados Unidos tengan algo disponible para noviembre. Eso es buena noticia. Lo dice una persona que en cierta medida, ¿verdad? Ha estado en conflicto con el grupo del gobierno federal, pero inclusive esta semana también habla de algo que le estuvo opuesto, que era el mandato de la mascarilla de forma obligatoria, que fuese una disposición de los estados, y esta semana también lo endosó. Así que nosotros hemos hecho cosas aquí, la mascarilla obligatoria, y cuando llegue la vacuna definitivamente la vamos a promover. Yo creo que la gente va a ser mucho más receptiva. Sí va a haber siempre resistencia, como en todo en la vida. Claro. Pero la gente, particularmente la gente de primera respuesta y los envejecientes, yo estoy seguro que la gente va a querer vacunarse. Secretario, ¿por qué no traer precisamente, usted habla del doctor Fauci? Yo creo que uno de los mayores éxitos que ha tenido el doctor Fauci, a pesar de ese encontronazo que tiene con la administración Trump, porque pues tienen otra manera de atender el asunto de la pandemia. Pero ¿por qué no traer precisamente lo que el doctor Fauci, si venimos a Puerto Rico, han hecho muy bien los científicos en Puerto Rico, que es atender esas preocupaciones de la población con la información científica de primera mano? ¿Le parece que una campaña dirigida con esas personalidades que, como usted bien dice, Puerto Rico tiene A+ en la producción de ese conocimiento? Ahí está la doctora Zorrilla, ahí está el doctor Casillas en el fideicomiso, el mismo doctor Rodríguez Orengo, el doctor Casillas. ¿Por qué no el Estado no asume una responsabilidad de llevarle la información a la población desde el punto de vista científico
para lograr mover esa discreción a que en efecto la vacuna puede ser una posibilidad y dejen un poco atrás los temores y las resistencias que son legítimas en este tipo de asuntos? Pues mira, sí, son esfuerzos, nosotros hemos incentivado eso, esa campaña viene fuerte, la vamos a hacer el Departamento de Salud, la va a hacer Voces, la va a hacer la Guardia Nacional, todas estas personas que son personas activas, inclusive la doctora Coelho ha sido partícipe del grupo de Voces en el contexto de la vacunación. Todas estas personas son importantes para la diseminación de la información, no hay duda de ello. Sí tenemos un plan. Lo que no queremos, ¿verdad? Avanzar tanto, queremos tener un poquito más de certeza en el contexto de la disponibilidad de la vacuna para entonces podernos generar, pero sí te puedo decir que ya han habido varias conferencias con profesionales de la salud para propósitos de diseminar la información. Cuando ustedes oyen, si oyeran la conferencia de la doctora Iris Cardona, se dan cuenta ciencia existe en el proceso de vacunación, el trabajo que ha hecho la doctora y el grupo de ellos, con todos ellos. Hubo una actividad que fue dirigida por Voces, que congregó a través de telecomunicaciones sobre 600 proveedores de salud. Después hubo una segunda que fue con proveedores que tenían cerca de 300 personas. Así que se está haciendo el esfuerzo. Pero sí, tan pronto tengamos un poquito más de certeza de la disponibilidad, sí vamos a salir con un esfuerzo contundente de educación a la población. Por último, ¿dónde está, si Salud tiene algún, además de los mecanismos a través de las redes, etcétera, algún lugar donde la población puede buscar, empaparse de cuáles son los protocolos de tratamiento que está impulsando el departamento como principal agencia de salud pública para tratar el COVID? Pues mira, nosotros en nuestra página de internet, el Departamento de Salud, ¿verdad? Esa página no solo es un dashboard, ¿verdad? Que da la información, se publica todos los días, pero esa página también está generando toda la información que se da a los hospitales. También teníamos un mapa de dónde estaban disponibles las pruebas moleculares en Puerto Rico. Ahora vamos a diseminar el mapa de dónde van a estar las de antígenos disponibles. Y ahí dentro de la página hay toda la información, inclusive está la parte de COVID patrono, que hace referencia a la información que tienen que tener los patronos y también los empleados cuando vayan a retornar al trabajo. Así que se han mejorado dramáticamente. No es, como digo yo, no es comprar el tiempo en la televisión, sino educar a la población. Y entonces se ha diseminado mucha de esa información. La otra entidad que ha hecho un trabajo excepcional, que es el proyecto municipal, que sus municipios han generado una educación y un esfuerzo. Acuérdate que parte del esfuerzo era darle educadores en salud, promotores de salud, inclusive ahora tenemos personas que van a garantizar la ejecución y la ejecución de la orden ejecutiva. Así que ese esfuerzo también se ha crecido para educar a la población y utilizar las particularidades de cada municipio, ¿verdad? Nosotros pensamos que todos somos iguales, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, pero cada municipio tiene particularidades y esa gente está trabajando, ¿verdad? Ese grupo, ya son, como yo, ese ejército de sobre 800 personas que están trabajando a nivel municipal de diseminar la información. Así que la información existe. Si ustedes ven también el proyecto del municipal, ellos tienen una página que generan una cantidad de información para el país. Y entonces se está haciendo el reporte bisemanal para el pueblo, para que la gente lo vea y lo pueda ver, ¿verdad? Se disemina a través de los medios de comunicación. Así que esa parte también la hemos mejorado significativamente. Y oye, hay mucho trabajo que hacer, pero empezamos en marzo, yo digo abril 1, en 6 meses, de abril, del mes 4 al mes 10, el país ha generado 1.5 millones de pruebas. Las 800 empleados que están trabajando en el proyecto municipal, el aeropuerto, los envejecientes, nosotros tenemos menos de 100 personas muertas dentro de nuestro sistema de cuidados de envejecientes. Tenemos sobre 70,000 personas a través del Departamento de Familia y AMSCA. El esfuerzo, como te digo, el bioportal, los datos existen casi automáticos e inmediatos, donde se diseminan a todas las entidades científicas de Puerto Rico. No solo uno, todos los tienen disponibles, pueden utilizarlos, modelarlos, utilizar sus modelos de proyección y ayudar al país a dirigirnos.
¿Qué te puedo decir? Hay cosas que están pasando, que ¿verdad? No todo es negativo, hay cosas que están hechas en poco tiempo, y lo que es interesante es que se va a dar una infraestructura para un país, porque yo creo que de COVID aprendimos muchísimo y seguimos aprendiendo, pero la importancia de tener datos, convertirlos en información y poder generar política pública con datos científicos, yo creo que es uno de los pasos de avance más importantes del país. Secretario, ha habido una cooperación gigantesca de todo. Secretario, la gobernadora se quitó del esfuerzo de comunicación informativo, educativo con relación al COVID, porque no la vemos hablando sobre el tema. Sí, oye, en todas estas cosas yo imagino, ¿verdad? Hay un punto de cansancio, pero se ha mantenido particularmente en la parte de salud. O sea, yo me reúno con la gobernadora, hablo con ella, yo creo que casi todos los días. Nosotros hablamos de COVID, hablamos de todos los esfuerzos, de todo lo que se está haciendo, de verdad. Nosotros estamos hablando ahora de la discusión que se tiene de un nuevo centro de trauma. Queremos discutir la parte de diseño, eso se está trabajando de forma, ¿verdad?, bien activa. De la misma forma, el poder accesar los 450 millones de dólares para añadir 200,000 vidas. Fíjate, hay un montón de trabajo que se está haciendo. Esa parte de las 200,000 vidas es para garantizar que esta gente tenga, que Puerto Rico tenga 200,000 personas más aseguradas a través de Vital, aunque fuese por un año, pero eso puede salvar vidas y le da acceso a los recursos, ¿verdad?, a los medicamentos, a la farmacia, a los hospitales. Así que un montón de trabajo que se está haciendo, y ha sido nunca, cuando yo pido su atención inmediatamente. La otra cosa, ¿verdad?, que entendamos, nosotros tenemos el CARES Act, que para propósitos prácticos todavía no hemos recibido la extensión pasado diciembre 30 del 2020. Sí. Nosotros tenemos que garantizar que el sistema de rastreo y prueba, ¿verdad?, el sistema municipal, el aeropuerto, los aeropuertos de Aguadilla y todo, que vamos a empezar a trabajar ya antes de que lo abran para el próximo año. La parte de educación, eso nos va a costar 150 millones de dólares adicionales. Esto cuesta un montón de recursos. Y entonces estamos hablando para garantizar que de una u otra forma que haya un prepago, o que se conozca el gobierno estatal y la Junta de Control Fiscal la necesidad de financiar esto, porque aquí se nos va la vida. Si no le damos continuidad al trabajo que se ha hecho. Así que hay un montón de trabajo que se hace todos los días. Secretario, muchas gracias por participar con nosotros. Sabe que siempre aquí tenemos un gran grupo, una audiencia que está en la diáspora puertorriqueña, que le interesa saber precisamente cómo el Estado está organizando el proyecto, los planes relacionados al COVID, porque son personas que vienen, entran y salen del país constantemente. Así es que agradecida de su participación, y ya volveremos a hablar antes de. Muchas gracias. Siempre a la orden, que Dios lo bendiga. Gracias por Bien. Bueno, escucharon al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano. Yo quise entrar en los dos temas que me parecen más importantes. Uno de ellos, lo que tiene que ver con esa posición que muchos de ustedes pueden tener, sea prejuicio, sea suspicacia, sea la historia que nos ubica sobre las vacunas. Pero yo creo que ambos temas, todo lo que ocurre en Puerto Rico ya ha ocurrido a partir de la pandemia COVID-19, están bien atados a la falta y a la incapacidad que ha tenido el Estado de darle información al país. Si hay algo que coloca a una persona, a una comunidad, a varias personas, sin poder articular realmente lo que está ocurriendo, es que no está recibiendo la información. Y eso en materia de comunicación es estrategia 101. Si usted tiene, fíjense que en media hora, poco menos de media hora, el secretario nos dio información incluso de dónde está el Departamento de Salud gestionando cómo Puerto Rico pueda o no pueda entrar en esa distribución de una posible vacuna. ¿Ustedes han visto eso por ahí en algún medio de comunicación? Pero quien tiene que procurar que esa información salga insistentemente es el Estado, en este caso el Departamento de Salud. Si nosotros no preguntamos, definitivamente no vamos a poder compartir con las audiencias lo que es fundamental en todo esto, que usted tenga la capacidad de recibir información y llegar a sus propias conclusiones.
Por eso yo quería traer los dos temas y me pareció altamente ejemplarizante la manera en que el secretario entra a contestar la pregunta de si la gobernadora se quitó de hablar del COVID. El problema que tiene la gobernadora con no hablarle al país del COVID es que ese proceso de rajarse a comunicar y hablar sobre lo más terrible que ha ocurrido en Puerto Rico en términos de la población general y lo que es una pandemia, que no es solamente de Puerto Rico, es que se quitó, se rajó después de la primaria. Y eso perseguirá a la gobernadora para siempre. Gobernadora sucesoral, antes secretaria de Justicia, antes procuradora de las mujeres, antes fiscal, va a ser recordada por aquella persona que no solamente dirigió una campaña hacia ser gobernadora electa, sino que pareció una venganza finalmente perder esa primaria y no abrazar a su compañero político, como se está discutiendo hoy, cuando se le insistió en la pregunta y la gobernadora dice que ella no tiene que hacer nada de eso, que ella sigue siendo PNP, que ella va a votar por el Partido Nuevo Progresista y por la estadidad, pero que tenga mucho cuidado los votos que aparentemente ella no puede evitar, que es que la gente se exprese para que ella tenga un voto rating. Va a perseguir a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet toda la vida el hecho de que el país contó acertadamente que se rajó cuando perdió la primaria. Y el problema de rajarse es que va a pasar a la historia como esa persona que asumió más su interés político partidista de ser gobernadora electa que la responsabilidad que tenía para con el país, comunicarle y hacer un buen plan de trabajo en medio de la pandemia. Y eso para mí sí que es importante. En materia de estrategia de comunicación, la gobernadora ha perdido la mejor oportunidad que tuvo de demostrarle al país que ella es primero ciudadana de esta patria que política del Partido Nuevo Progresista con un interés particular de llegar a ser gobernadora electa. Y eso contesta la pregunta que sin nadie preguntarle, ella asumió como respuesta cuando llegó a la fortaleza en agosto del 2019. Yo no soy una política tradicional. Yo no voy a correr. Mi prioridad es el país. Diciembre, todo lo contrario. Agosto, todo lo contrario cuando perdió la primaria. Ahora no habla de COVID, ahora habla de supuestamente el dinero que está llegando a manos de los puertorriqueños a través de lo que el gobierno de Estados Unidos le está dando porque es parte de lo que nosotros hemos aportado en seguros de FEMA, desempleo, etcétera. Así que me parece que esta entrevista al secretario, primero poner de fondo una información que es vital para que sepamos dónde estamos. No hablamos con el secretario de lo que él entiende es un repunte del COVID. El secretario ha contestado esa pregunta. Ha dicho que en efecto lo más que le preocupa son los nuevos días feriados que provoca que la gente salga y se aglomere, etcétera. Pero yo creo que hay que insistir en el distanciamiento físico, en lo que siempre han insistido y súper importante ese protocolo que fíjense que contestó que supuestamente las personas que reciben el plan vital, esa cobertura está precisamente avalada el uso de esos medicamentos esteroides, que son también medicamentos de razonable costo, que son baratos y la gente tendría acceso, pero también tenemos que pensar en aquellos que no tienen un ingreso ni para pagarlo a chavo, como él dice que vale el medicamento. No me extraña que la orden ejecutiva que vence el 13 de noviembre le extienda hasta que se largue. Bueno, y hablando de órdenes ejecutivas, vamos a hablar de la orden ejecutiva que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet emitió hoy, precisamente, supuestamente para apoyar lo que vienen solicitando las diferentes organizaciones de bases de mujeres para combatir la violencia machista.
La gobernadora hace una orden ejecutiva que cuida muy bien sus palabras y parecería otro esfuerzo más de no querer estar donde está la mayoría del país, que es asumiendo, o por lo menos, perdón, no la mayoría del país, pero donde están los grupos que han sido vocales en favor de que se emita un estado de emergencia. Fíjense que la gobernadora utiliza el término que será una prioridad para trabajar medidas que refuercen los derechos de todas las mujeres, que eviten la violencia y poder establecer protocolos para la prevención, atención y ayudas para las víctimas. Sin utilizar las palabras, de alguna manera es un estado de emergencia. Lo que pasa es que yo no sé si es que no hay nadie que esté del lado de el conocimiento, las estrategias de comunicación. Aquello que no se nombra no existe. Y eso es parte de las teorías de comunicación que estudiamos cuando estudiamos los esfuerzos y los procesos de comunicación. Así es que la gobernadora emite esa orden que lo que trata es incluso de organizar las agencias y de darle directrices a las diferentes agencias para velar porque se cumplan con los protocolos y se creen protocolos. El esfuerzo supuestamente está liderado por la doctora Marilú Cintrón, que es nada más y nada menos que la directora de la oficina de la primera dama. Supuestamente declara como servicio de prioridad la atención de los casos de violencia a la mujer y ordena la creación de campañas de prevención y educación a la comunidad sobre los accesos a servicios para las mujeres que se tramitan mediante cápsulas informativas en las estaciones de comunicaciones del gobierno de Puerto Rico, es decir, WIPR y WIPM, que son estación radio y televisión del gobierno. Impone la obligación a los departamentos de la familia, educación y justicia. Este último deberá, para el próximo curso escolar de agosto del 21, extender a todo el sistema, las escuelas especializadas coeducativas y todo su personal deberá estar adiestrado en equidad, derechos humanos y civiles para diciembre del 2020. Es un catálogo, la orden ejecutiva, es un catálogo de nombrar aquello que se supone que hagan las diferentes agencias. El problema es que yo no veo por ninguna parte el esfuerzo de seguimiento y supervisión. Y esto muy bien puede quedarse en el papel. Nadie hace nada, como nadie hace nada en la policía de Puerto Rico para que no se siga diciendo que los crímenes son pasionales, como no se hace nada desde la oficina de la Procuradora de las Mujeres, a pesar de que tienen algunas amigas del alma como asesoras allí, consumiendo el bajo presupuesto de esa agencia. Y ahí es donde se puede quedar. Me parece que la gobernadora una vez más pierde la oportunidad de decirle la verdad al país, de tener un esfuerzo coherente, de que desde la oficina esa de la primera dama, supuestamente con las diferentes organizaciones de base, se hiciera algo que redunde, que tenga la oportunidad de, en efecto, se trabaje con prioridad con el tema de la violencia contra las mujeres. Si está o no precisamente respondiendo a todas las críticas que se le han hecho y de cara a una elección general que evidentemente ella procura y está avivando un voto rating a su favor, definitivamente sigue siendo un servicio flaco al país emitir una orden que puede ser muy bien un catálogo de expresiones, de nombrar, pero sin ninguna posibilidad de que se haga lo que dice ahí. Me parece que es uno de los grandes problemas que tiene esa orden ejecutiva. Si me preguntan, no he visto hoy las expresiones de los diferentes grupos de base. Me parece que deberían estar pensando precisamente en cómo la gobernadora insiste en este comunicado de prensa y en esta conferencia de prensa que hizo esta mañana, en decir que ahí están los diferentes grupos que fueron parte del proyecto para llegar a esta orden. De hecho, no vemos los diferentes proyectos que han sido más críticos
con relación a la posición del gobierno o no posición del gobierno en cuanto al tema. Dice Fundación Alas para la Mujer, Centro de Salud y Justicia, Red de Albergues, Mujeres por Puerto Rico, Mujeres por Puerto Rico, Mujeres ante la Adversidad, Mujeres Líderes de Puerto Rico, Coalición Las Lolas y Coordinadora Paz para la Mujer. La única que veo ahí más o menos, la colectiva también está. Vamos a ver si alguien dice algo y precisamente plantea que esto es más de lo mismo. Hay esfuerzos que están repetidos. Volvemos. ¿Quién la hace cumplir? ¿Cuáles son los entes que se van a encargar de hacer ese trabajo de reeducación, no solamente en el Departamento de Educación, sino en las demás agencias, para los diferentes protocolos educativos, etcétera, para que no sigan reproduciendo, por ejemplo, desde el fundamentalismo religioso, el discrimen contra las mujeres y la violencia contra las mujeres? Así que yo creo que fueron dos temas súper importantes. No puedo dejar de decir que la Judicatura de Puerto Rico perdió hoy a un juez polémico, el juez Juan B. Torruella, único hispano en el circuito de apelaciones en Boston. El juez Torruella, un juez que fue polémico desde los años 70, cuando participó desde la Judicatura de Estados Unidos en aquel esfuerzo en contra de los que militaban por la salida de la Marina de Guerra en aquel momento de la isla municipio de Culebra, pero que más tarde, quizás en los últimos 25 años, Juan B. Torruella no solamente dirigió y decidió casos interesantes que lo movieron un poco del tradicionalismo y conservadurismo que postuló como juez, sino también de cara a temas tan importantes como fue la medicalización de la droga. Desde el estrado habló mucho de esto, desde juez, desde pronunciarse como juez del apelativo en Boston, y más recientemente fue uno de los que llamó la atención de que la postura civil de los puertorriqueños debería ser de resistencia contra la ley promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal en el país. Así es que el juez Torruella, a quien conocí de manera particular y profesional como periodista que cubrió muchos años la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, realmente es una pérdida, un juez con quien se podía dialogar, una persona con quien se podía precisamente diferir, disentir, sobre todo en los años más recientes de su carrera como jurista. Dice Jorge Irizarry, el problema mayor es la implementación, es un reto enorme. Exacto. Es un reto enorme porque le sabotean a niveles diversos. Si no es el jefe de la agencia, es el fundamentalista que contrata el recurso. Si no, la de recursos humanos, que hace los talleres opcionales y cosas así. Así es. Así es. Lo creo firmemente, Georgie, y ese es el problema de la ley, me parece, de la orden ejecutiva, que de hecho tiene fuerza de ley. Lo más importante es que el que venga, la que venga, logre realmente un proyecto de cambiar esas mentes a los fundamentalistas que no les guste la perspectiva de género, que no les guste el discrimen, que evitar y combatir el discrimen por razón de género en cualquiera de sus manifestaciones donde se encuentre trabajando, que se vaya para la casa y que se vaya para otro esfuerzo que no sea manejar y laborar precisamente con procesos de reeducación. Yo creo que hay una gente que se pierde en el camino. Hay una gente que no va a salir nunca de esas mentes estrechas, pero realmente eso no es lo que necesita el país para seguir adelante. Son las 5:51. Yo me voy por ahí. Estamos, como siempre, produciendo los contenidos para Bonita. Mañana a las 11 de la mañana estamos en Esto es lo Último. Hoy a las 8 de la noche no pueden perderse la entrevista que le hiciera el compañero, amigo y colaborador, vicepresidente, incluso de la Fundación Periodismo Siglo XXI, profesor Mario Roche, a el licenciado Rúa con relación a la brecha digital. No se la pierdan hoy a las 8 de la noche en el segundo esfuerzo de contenido de camino a las elecciones de la próxima semana. Que también le hiciéramos hoy una entrevista al profesor Gary Gutiérrez de Justicia Criminal
Esa entrevista sale el jueves a las 8 de la noche y créanme, es una entrevista y toda la información que manejamos tiene que ver con las desigualdades, la pobreza y la ola o violencia criminal en Puerto Rico. Súper importante y la verdad es que fue una buena conversación. ¿Hay otras en camino? Sí, tenemos otras en camino, por ejemplo, de la Junta del Control Fiscal. ¿Qué puede pasar con este cambio de gobierno? ¿Y qué es lo que tiene que pasar el próximo año con relación a la Junta de Control Fiscal? Y lo último que voy a decir es que ustedes saben, y creo que alguien lo comentó, a las 8 de la noche, sí, por aquí, por Bonita Radio, el programa va a ser transmitido, pautado esa hora. Ustedes saben que hoy hubo un conato que ya Tomás Rivera Chats, que sale del closet últimamente como cada 2 o 3 días, cuando no está en boga el tema de la corrupción y los salarios jugosos en el Senado. El presidente del Senado salió con una información, con un discurso como hace él de tirarle al contrario, en este caso al Partido Popular, porque supuestamente no tenía todos los funcionarios para activar el conteo de los votos por adelantado. Pues acaba de salir una nota interesante del Partido Popular en Twitter, donde no solamente desmiente todos los comentarios, sino que el que habló hoy fue el ex comisionado electoral del partido, Edwin Mundo, del Partido Nuevo Progresista, que es el que trae a la atención el asunto. Y me pareció súper interesante que Carlos Bianchi Angleró, también legislador y hoy comisionado electoral del Partido Popular, diga que son falsas y lo que buscan es desestabilizar el proceso electoral del país. El acuerdo de los comisionados era comenzar el escrutinio mañana 27 de octubre. Estas son las viejas costumbres y artimañas del PNP y su liderato que buscan desinformar a los electores. El Partido Popular cuenta con sus funcionarios y velaremos cada voto para evitar que el PNP se robe las elecciones. ¡Boom! No es posible comenzar un escrutinio sin un mecanismo que rija el proceso. Edwin Mundo, como dirían el country, todo el mundo sabe lo que hay debajo de ese cuerpo. Todo el mundo sabe en Puerto Rico que Edwin Mundo fue el autor de aquella calumnia brutal que le costó mucho al periódico El Vocero de Puerto Rico, que fue la mucama contra Sila María Calderón. Esta sí es la vieja política. De aquí es que salen, de aquellos entuertos salen estas artimañas, de aquellos entuertos salen estas barbaridades que lo único que provocan es precisamente desestabilizar. Y me parece que lo más importante de esto, y ponlo en la nevera, es que es el mismo personaje, el Edwin Mundo, que se gana sobre $1 millón, él y su esposa, en contratos con el gobierno de Puerto Rico en 4 años. En 4 años. El inmundo habló, dice Tere Otto Olivar. Bueno, nos vemos. Recuerden, vayan a Bonita Radio si les parece y pueden donar precisamente a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también pueden hacerlo en Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, área de negocios. También envío de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, San Juan, perdón, PO Box 19400, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vayan a iVoox, iTunes y Spotify y allí escuchan estos programas siempre a través de podcast, cuando no lo pueda ver en YouTube, porque en YouTube también se queda ahí, le da la campanita y le avisa cuando estamos en vivo y puede compartir también opinión importante, siempre estar conectado y conversando con Bonita Radio. Éxito, por ahí llegó la doctora Minerva Quiñones, estaba por ahí hace rato, Wilber Rosario, Cintia Rosario también estuvo por ahí. Nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Éxito, buenas noches, que descansen.